Ok, vamos a hablar hoy día de efecto Doppler y probablemente de principio de Arquímedes. Vamos a compartir pantalla. Entonces, partamos por efecto Doppler. El efecto Doppler, bueno, Doppler es un apellido. Doppler se dio cuenta de que había un cambio de frecuencia. Y vamos a definir lo que es una frecuencia relativa. Y vamos a definir una frecuencia real. Esas dos cosas, que queden bien claras. Entonces, en general, estas dependen de quién escucha y quién emite. Entonces vamos a hablar del oyente y vamos a hablar de la fuente. En general, se suele llamar a la velocidad del oyente como VO y a la velocidad de la fuente como VS por source, por fuente en inglés. Así los vamos a referir y vamos a estudiar dos casos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que esto ocurra. La velocidad del oyente sea distinta de cero y la velocidad de la fuente sea igual a cero. Y vamos a estudiar el otro caso, que la velocidad del oyente sea igual a cero y que la velocidad de la fuente sea distinta de cero. Son los dos casos que vamos a mostrar para entender y después generalizamos, y con esto ya no debiera costar ningún ejercicio de efecto Doppler. Bien, primer caso, vamos por el caso 1. En el caso 1, vamos a tomar entonces la velocidad del oyente y fuente. La velocidad del oyente dijimos que era distinta de cero y la velocidad de la fuente es igual a cero. ¿Qué se ve? Ya vamos, yo voy a hacer unos dibujos, más o menos, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Tenemos aquí un parlante. Este parlante está emitiendo una onda circular. Así que vamos a colocarle una emisión de onda. Bueno, un poquito más gruesa. Entonces, emite una onda circular. Así puedo hacer. No es tan fácil. Vamos a ver si pueden quedar más o menos parejas, que hay algo importante que preservar. Ya, ahí está más o menos bien. Entonces tú tienes una onda de sonido que se está transmitiendo. De ahí más o menos no me quedaron tan bien, pero se entiende la idea y hay algo que quiero destacar, que es la longitud de onda. Tú tienes una longitud de onda, aquí, una longitud de onda, acá, la longitud de onda, y es igual en todas partes. Vamos a llamarle lambda a esa longitud. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una onda que va viajando con la velocidad del sonido. Velocidad del sonido c. Bien, y tenemos a un oyente. Un oyente que tiene una velocidad distinta de cero. Entonces, vamos a colocar al oyente sobre algunas ruedas. Entonces, nuestro oyente va camino a nuestro parlante. Ahí está nuestro oyente, ya. Y viene una velocidad VO. Eso es lo que tenemos. Vamos a proponer que existe una velocidad del sonido y vamos a también proponer que tenemos una velocidad relativa. Entonces, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es, dijimos, c. Pero la velocidad del sonido es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Voy a escribir aquí, sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo para velocidades constantes, no es más que eso. ¿Y cuál sería la distancia que vamos a proponer que recorre? Una longitud de onda. ¿Y en cuánto? En un periodo de tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero
sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, así que voy a proponer una longitud de onda por la frecuencia. ¿Esto lo sabes? ¿Lo entiendes? No lo he visto, creo. O sea, Voy a hacer algo muy rápido acá en este costado para poder dar el siguiente paso. Porque es simple, pero hay que saber algo. De cinemática. Sabemos que está la ecuación de itinerario. Todo lo que no hayas visto, simplemente dime, no lo sé. Más velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado medio. Esto se puede obtener de las gráficas, tal cual. En general, lo que hacen es trasladar esto al otro lado, y esto es igual a v0 por el tiempo, aceleración por el tiempo al cuadrado medios. A esto que está aquí le llaman desplazamiento, y nos queda que el desplazamiento es v0 por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado medios, y en general lo ven vectorialmente la Federico, y dicen que esto es igual a v0 más la, por tiempo, perdón, más la aceleración vectorial por el tiempo al cuadrado medios. Y probablemente en proyectil esa aceleración se llamaba g, cuando estudiaste proyectiles. ¿Ya? Así que esta es la ecuación de itinerario. ¿Por qué la muestro? Simplemente lo que quiero decir es cómo se ve la velocidad cuando dos cosas son ceros. Quiero decir que la posición inicial es cero, que la aceleración es cero, tenemos entonces una velocidad constante, tenemos que nuestra posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y en general simplemente uno habla de velocidad porque como es igual todo el tiempo, sobre el tiempo. La velocidad es distancia sobre tiempo. La ecuación más conocida porque las carreteras están llenas de kilómetros por hora, ¿cierto? Distancia sobre tiempo, velocidad. Ya, ¿hasta aquí todo bien? Perfecto. Entonces ya sabemos eso. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a las partes de la onda, algo que debiéramos conocer. Esto no lo quiero eliminar. Voy a ir a pegarlo a otro pelo. Vamos a dejarlo acá. Lo otro que quiero que sepamos. Tenemos una onda. Cuéntame si no lo sabes, porque la idea es rellenar vacíos. Onda armónica. Cuando uno aprende onda, uno dice que lo que necesita de una onda es que la dependencia sea igual a, en este caso voy a poner una amplitud, sea de una función que tenga una dependencia de la posición más o menos la velocidad de rapidez de onda por el tiempo. Eso uno dice, cuando resuelve una ecuación. Y uno le coloca aquí un factor de multiplicación. Ese factor de multiplicación es cualquier cosa en principio. Uno lo propone de esa forma. Ya. ¿Por qué voy a esto? Voy a mostrarte algo importante. Si tú quieres ver parte espacial, cuando hablas de la parte espacial, tú dices, ok, la parte espacial vamos a proponer que x sea igual a 0. Y sacas tu función, u de 0, t. U de 0, t es la amplitud, algún armónico que yo elegí que fuera un seno, por la parte espacial, se te hizo 0, así que aquí te queda, perdón, parte espacial era tiempo igual 0. Voy a ir para atrás. Quería hablar de la parte espacial primero, por lo tanto no es x, es tiempo igual 0. Tiempo igual a 0. Ahí sí. Entonces hago de u de x, t igual a 0. Ese lo elimino. La función me queda entonces a por el armónico, que podría haber sido cualquiera de los dos, por el número que inventé, que se llama k, por x. Ahí está. Bien. Dicho eso, esto lo voy a graficar. Entonces te queda esa función en términos de, un poquito más arriba. Aquí. Entonces, vamos a graficar esa función en términos de la posición. Es un seno nada más. Así que se ve de esta forma. Ahí está. Bien.
Esta es su amplitud. Esta sería su amplitud negativa. Y estaríamos diciendo que la distancia entre una cima y otra cima tiene un nombre súper conocido y para acá quería llegar. Se llama lambda. Y eso se conoce como longitud de onda. ¿Lo viste? No sabes, listo. Ahí está la longitud de onda. Perfecto. Luego que tenemos lambda como longitud de onda, tenemos algo importante, sí. Algo importante. La fase igual, no. Sí, aquí la fase todavía no la voy a hablar. Voy a proponer algo. Condiciones de borde. Sabemos que el seno de lo que sería en este caso K por 0 tiene que ser igual al seno de lo que sería K por lambda, porque eso quiere decir la longitud de onda, que se repite el concepto después de una longitud de onda. Ocurre que el seno de K por 0 es 0, así que estamos exigiendo que eso sea 0. Y aquí de inmediato estamos asociando un valor a K por lambda. ¿Qué número para el seno hace que el K lambda sea igual a 0? Cero, pues, ¿no? 0. Que sea Perfecto. cero, sí, Entonces, todo, sí, está todo bien. número multiplicado por cero es cero. Sí, no, pero el seno de 0 es 0. Pero realmente, a ver si estás de acuerdo conmigo, son múltiplos enteros de pi, ¿cierto? Mm, Seno de pi, seno de 0, seno de pi, seno de 2pi, de 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Ya, ok. Todo eso va a dar 0 en el seno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. Perfecto. Ya, pero nosotros queremos asociar al lambda a una longitud de onda, pero de un ciclo completo. Entonces, no vamos a dejar un NPi, vamos a fijarlo a lo que corresponde a un ciclo completo. Así que no va a ser tan libre, vamos a decir que va a ser igual a un 2pi, ciclo completo. Listo. ¿Qué logramos? Logramos encontrar lo que se conoce como el número de onda, que es igual a 2pi sobre lambda. Así nace el número de onda. Ya. El número de onda, cuando uno habla de ondas en 3 dimensiones, se transforma en el vector de onda. Y tiene una flechita arriba, pero ahora solo son en una dimensión, así que encontramos eso. Ya. Última cosa que quiero hacer para poder hablar de lo que es el efecto Doppler de manera bien sencilla, pero es importante haber entendido esto. Vamos por el otro concepto. Aquí va. Aquí está el otro concepto. Último concepto. La parte, la que me falta. Hicimos, esta sería la parte, hicimos el tiempo igual a 0, así que vimos la parte temporal. La parte temporal, para eso vamos a decir que la posición sea igual a 0 para ver la parte temporal. En la parte temporal entonces te queda que el u de x igual a 0, t, va a ser igual a esta amplitud por el seno de, era kx, así que te queda 0, más menos la rapidez de onda, que la había escrito en rojo, por el tiempo. Eso tenemos. Y había un número afuera, así que entra multiplicando, ¿verdad? No lo vimos. El K. El K por el B por el T. Voy a mostrar la ecuación para que te acuerdes nada más. Acá la tenemos. Esa es. Entonces, como el X es 0, el K entra multiplicando el BT. Eso es todo. Cambiemos. Ok. ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a elegir uno de los signos. Vamos a elegir el signo menos. Que damos con menos. Del más menos. ¿Eso quiere decir que viaja hacia dónde? A la izquierda. No.
Esto es al revés, parece. Algo era al revés, que si era Esto. la onda reflejada, algo así era, no me acuerdo bien. Pero cuando tienes el signo menos, quiere decir que viaja hacia la derecha. Pero realmente es que viaja hacia el sentido positivo del eje que estás mirando. En general se Mm. le llama derecha eso. Ah, ya, eso Ahí era es. al revés. Ya, entonces se dice que viaja hacia la derecha. Bueno, entonces nos vamos a quedar con ese signo como ejemplo nomás, y lo único que queremos es que esto funcione. Así que u de x igual a 0, t va a ser igual a por el seno de menos el número de onda, rapidez de onda, por el tiempo. Perfecto. Vamos a sacar el negativo hacia afuera. Me queda menos a por el seno de kbt. Ahí está. Muy bien. Esto es lo que tenemos. Ahora hagamos el gráfico. Voy a dejar aquí el x0, t simplemente para poder colocar uno de los ejes aquí y el otro eje acá. Nuestro gráfico ahora es con respecto al tiempo, porque la variable espacial la eliminamos. Y volvemos a tener un seno, pero un seno negativo. Eso quiere decir que se invierte nada más. Así que ahora dibujamos el seno al revés. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué quiero mostrarte acá? Acá está nuevamente la amplitud y aquí está nuevamente la amplitud negativa. ¿Cómo se llama esto que va de cima a cima? La longitud, creo, ¿no? Periodo. Ah, Ya ese es el ese. periodo. El periodo es importante, y aquí quería llegar, porque el periodo se define como 1 sobre la frecuencia. ¿Sabes eso? Sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos esto, y ahora vamos a sacar una conclusión importante. Notamos que la rapidez de onda, la rapidez de una onda que tiene que ver con la distancia sobre tiempo, vamos a decir que es la longitud de onda sobre el periodo. Pero como el periodo es el inverso de la frecuencia, es la longitud de onda por la frecuencia. Ahí está. Este es el origen de lo que estaba hablando en un inicio cuando empecé a hablar de Doppler. Y una de las cosas importantes que uno concluye con esto, para poder terminar, es que el argumento del seno, que era el K por el V por el T, lo podemos reescribir como el K es 2pi sobre lambda, en la rapidez de onda es lambda por la frecuencia y por el tiempo. Ahí estoy separando las cosas. Se me va el lambda con el lambda y me queda 2pi por la frecuencia. Y 2pi por la frecuencia tiene un nombre importante y se llama frecuencia angular. Y uno generalmente lo llama como omega. Ahí está. Así que concluye uno que el número de onda por B es igual a omega. Ahí está. Bien, y aquí hay una conclusión importante, yo creo que la voy a ir a colocar al otro page, ya para cerrar esta parte de reforzamiento. Quiero que notes algo. Aquí ya mirando las dos cosas, que es la parte armónica y la parte, la parte espacial y la parte temporal. Hay una conclusión importante que se puede sacar de esto. Voy a apretar acá para poder lograr mostrarlo. Notamos que observa. Nosotros hemos definido al periodo como 1 sobre la frecuencia, pero si lo reemplazamos por la rapidez angular es 2pi sobre omega. Y hemos definido al número de onda como
2pi sobre lambda. Estos juegan roles muy parecidos. Entonces, estás diciendo que el número de onda vendría siendo el periodo espacial. Porque este que está acá arriba es el periodo temporal. O lo puedes escribir al revés. Y puedes ver que la frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo. Y puedes hablar que la longitud de onda es igual a... Deja ver, no, esto lo escribí al revés. Espérate. Hay una cosa que escribí aquí al revés. El que tiene noción de periodo era lambda. Eso es lo que estábamos hablando. Aquí tengo el periodo y aquí tengo el lambda. ¿Ya? Juegan el mismo rol. Ahí sí. Entonces el lambda te queda como 2pi sobre k. Ahí sí. Esto sí que sí. Entonces, estos dos juegan el rol de lo que son los periodos. Periodos. Y estos dos juegan el rol de lo que son las frecuencias angulares. Entonces, lambda no es más que un periodo espacial. Periodo es un periodo temporal. Perfecto. Esto que está aquí es una frecuencia angular. Relacionada con el tiempo temporal. Ahí sí. Y K vendría siendo el número de onda, pero es una frecuencia angular espacial. Esto es a nivel de comprensión. Entre comillas se puede decir esto. Estas que acabo de escribir acá. Estas son las oficiales. Esto está bien definido. Pero las otras se parecen muchísimo, si te das cuenta. ¿Se entiende? Ya. Muy relevante. Vuelvo a Doppler. Aquí estábamos. Y vamos a eliminar este cuadrado rojo que dice. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Estamos teniendo una onda que viaja a velocidad del sonido. Y se alargó un poco la explicación, pero porque nos fuimos a otros tópicos. La velocidad del sonido es c. La velocidad del sonido vendría siendo la distancia que recorre, longitud de onda, sobre el tiempo, periodo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero lo voy a escribir de otra forma. Frecuencia. Lambda F. ¿Por qué quiero hablar de frecuencia? Porque efecto Doppler se trata de eso, de la frecuencia relativa y de la frecuencia real. Así que podríamos hacer los dos. Esto es lambda sobre tiempo, pero recordamos que esto es lambda por la frecuencia. Y ahí estamos. Esta es nuestra ecuación 1. Ahora vamos a la velocidad relativa. La velocidad relativa a la que va nuestra onda, ¿cuál sería? En este caso, como el oyente se está acercando, ¿podemos decidir qué estaría pasando con esta velocidad relativa? Yo creo que sí. ¿Qué dirías tú? Mm, ¿Es la velocidad del sonido más o menos la velocidad del oyente? Más. Eso quiere decir, ya, más la velocidad del oyente. Bien, porque se aumenta, ¿cierto? Ahora es como que fuese más rápido. Muy bien. En general, uno puede ocupar el más menos, porque podemos hablar de que el oyente también se podría estar alejando, darle un signo negativo a la velocidad y podríamos hablar. Lo generalizamos de esa forma. Pero muy bien, era un más el que estaba asociado. Ok, ese sería. Pero por otra parte, la velocidad relativa, ¿cómo la podemos enfocar?
Por otra parte, nuestra velocidad relativa tiene que ser igual a nuestra longitud de onda por una frecuencia relativa. Ahí aparece el concepto de frecuencia relativa. Porque tú dices, bueno, es la misma onda que está viajando, con la misma longitud, pero va a tener una frecuencia relativa, que es la que va a escuchar el oyente. ¿Ya? Dicho eso, a esto le vamos a poner, lo vamos a reemplazar. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, por un lado, vamos a ocupar uno y vamos a ordenar esta cosa. Sí. De esta ecuación que está aquí, obtenemos que nuestra frecuencia relativa es igual a la velocidad relativa sobre la longitud de onda. Eso es lo que tenemos. Nuestra velocidad relativa es igual a, lo tenemos arriba, c más menos la velocidad del oyente sobre la longitud de onda. Bien, y ocupando la ecuación 1, obtenemos que nuestra frecuencia relativa es igual a la rapidez del sonido más menos la velocidad del oyente dividido por la longitud de onda, no es más que la velocidad del sonido sobre la frecuencia. La velocidad del sonido sobre la frecuencia real. Y ahí está. Ahí aparece doble. Entonces ya dijimos que el más estaba relacionado cuando el oyente se acerca. Y el menos estaría para cuando el oyente se aleja. Ya, bien. Estamos listos con eso. Luego que tenemos oyente se acerca y oyente se aleja. Bien definidos. Veamos el otro caso, el caso 2. El caso 2 de oyente y fuente. A la velocidad del oyente la vamos a dejar igual a 0, lo vamos a dejar quieto a nuestro oyente. Y la velocidad de la fuente la vamos a dejar distinta de 0. Vamos a hacer que se mueva. Así que tenemos aquí a nuestro oyente, ahora nuestro oyente se bajó, está aquí en el suelo, escuchando tranquilamente la música. Está aquí, vamos a colocarlo aquí, está en el suelito. Y ahí este dibujo es un poco más difícil. Vamos a colocar sobre ruedas el parlante. Aquí está nuestro parlante. Ok. Y la emisión de la onda. A ver si la puedo lograr. Hay algo que quiero que se note bien. Vamos a ir colocando nuestra onda en diferentes posiciones de tal manera que por un lado se vea que está comprimida y por el otro lado dilatada. Observa. Esta es la onda que está saliendo ahora del parlante. Pero hubo una onda que salió anteriormente y salió un poquito más atrás, así que va centrada más atrás. Ahí va. Pero hay una onda que salió un poquito más atrás, que va centrada más atrás. Aquí está. Y nuevamente hay una onda que salió un poquito antes, que va centrada más atrás. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, nota algo muy importante en este efecto. Hacia adelante tú tienes unas longitudes de onda que están comprimidas. ¿La ves? Pero hacia atrás tienes una longitud de onda que está dilatada. Son distintas. Entonces ahora ya no tienes una longitud de onda real, la que se emite, tienes una longitud de onda relativa. Y esa longitud de onda relativa va viajando al oyente con velocidad de fuente. Ya, ¿se comprendió? Este es un paso un poquito más difícil, por eso lo quería hacer después del primero, que es más simple de entender. Velocidad del sonido. Vamos por la velocidad del sonido. El sonido sigue teniendo la misma velocidad, c.
Ok, pero ahí se define por la longitud de onda real por la frecuencia real. Ahí está. Pero, ¿qué va a pasar? Ahora tenemos una longitud de onda relativa y una frecuencia de onda relativa que también son parte de la misma situación. ¿Ya? Bien. Bien. Tienen que tener la velocidad del sonido. Y por otra parte, ¿qué le pasa a la velocidad de la fuente? La velocidad de la fuente la vamos a definir haciendo uso de estas técnicas de lo que son las longitudes de onda y las frecuencias. Vamos a decir que la velocidad de la fuente tiene que ver con la variación de mi longitud de onda. Es la que me la cambia. Y está relacionada con la frecuencia real. Ahí está. Algo con longitud y algo con frecuencia. O sea, esta es una diferencia de longitud de onda por la frecuencia real, y eso es lo que me está haciendo la fuente, me está generando una variación en la longitud de onda por su frecuencia real. ¿Se entendió? Genial, porque esto no es tan fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Por lo tanto, notamos que nuestra longitud de onda real, voy a poner esto en negro mejor, la longitud de onda real es igual, no, la relativa. La longitud de onda relativa es igual a la longitud de onda real, y en este caso tenemos que decidir si es más o menos esta variación de longitud. Si se está acercando, ¿es más o es menos? Sería más, y si se aleja sería menos. ¿O no? Fíjate que se achicó. Mm. ¿Te das cuenta que hacia el frente se apretó la onda? Ah, verdad. Y eso Sí. es súper importante. Cambia un menos, así que voy a hacerlo general y voy a dejar como menos más, pero lo voy a escribir al revés, ¿sí? Porque pasa al revés. Ya. Dicho eso, empecemos a especificar qué son estas cosas. Sabemos que el lambda prima tiene que ver con la rapidez del sonido sobre la frecuencia prima. Eso está acá arriba, aquí. ¿Lo ves? Ya, perfecto. El lambda, bueno, el lambda tiene que ver con la rapidez del sonido sobre la frecuencia real. Y la variación de lambda tiene que ver con la velocidad de la fuente sobre la frecuencia real. Así que esto lo podemos factorizar como 1 sobre la frecuencia real, y te queda la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Damos vuelta nada más, y nuestra frecuencia relativa es igual a, nos queda la frecuencia real, arriba simplemente nos va a quedar el C de la rapidez del sonido, y abajo nos queda esta variación. Nos queda la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. En este caso, el menos está reservado para cuando la fuente se acerca. Y el más está reservado para cuando la fuente se aleja, porque crece la longitud de onda. ¿Estamos? Ya, eso es la comprensión del fenómeno. En resumen, vamos a hacer un resumen que es finalmente lo que uno termina utilizando. Pero yo quería que entendieras qué es lo que estábamos haciendo. Y todo esto para fundamentar un ejercicio muy simple. Muy simple porque hemos construido mucha teoría detrás. En resumen, vamos a hacer un resumen de Doppler. Vamos a colocar 4 sectores. Los 4 sectores vamos a decir, primera opción, el oyente se acerca a la fuente y la fuente se aleja del oyente. Siguiente caso, el oyente se acerca a la fuente se acerca al oyente. Siguiente caso,
el oyente se aleja de la fuente. La fuente se aleja del oyente. Último, el oyente se aleja de la fuente. La fuente se acerca al oyente. Esos son los 4 casos que vamos a estudiar. ¿Cómo se ve? Vamos a ver la frecuencia relativa en este caso, la frecuencia relativa en este caso, la frecuencia relativa en este caso, y la frecuencia relativa en este caso. Todas estas se tienen que relacionar con la frecuencia real, no queda de otra. Esa es la idea. Y ya entendimos lo que sucede. Así que vamos a hablar de unas razones entre estas cosas. En todas vamos a colocar aquí la rapidez del sonido, arriba y abajo, la rapidez del sonido, la rapidez del sonido y la rapidez del sonido. Lo importante ahora son los signos. ¿Qué pasa si el oyente se acerca? Cuando el oyente se acerca usábamos un signo más, la velocidad del oyente que va arriba. ¿Qué pasa si la fuente se aleja? Se alarga la longitud de onda, así que también usamos un signo más. Sigamos. Acá al lado, si el oyente se acerca, sabemos que se ocupa un más porque se acelera, porque va más rápido la velocidad de la onda, pero y si la fuente se acerca también, aquí se ocupa un menos porque se reduce la longitud de la longitud de onda. Y ahí es todo el juego. Luego acá el oyente se aleja, así que va un negativo con la velocidad del oyente. Aquí la fuente también se aleja, va aún más de la velocidad de la fuente. Y por último, acá tenemos que el oyente se aleja, y con eso tenemos un menos. O sea, es más lenta la velocidad relativa, y la fuente se acerca, y con eso también tenemos un menos, porque eso ayuda a que la longitud de onda se angoste. Listo. Esa es la tabla, resumen, para todos los dobles. Y después de eso, nos colocan este ejercicio. Yo no sé si alcanzas a leerlo, pero voy a cambiarme a donde estaba el PPT con este un poquito más grande. Dice que un submarino A se desplaza sumergido a la velocidad de 2UI, persiguiendo a un segundo submarino B que se mueve también sumergido a la velocidad de UI. Por delante del submarino B se encuentra un ancla muy grande, sumergida a la misma profundidad que los submarinos A y B, como se muestra en la figura adjunta. El submarino B emite una señal acústica de patrones esféricos de frecuencia F0. Considere que en el agua de mar la magnitud de la velocidad de las ondas sonoras es velocidad SM. A. Determina la frecuencia percibida por el sonar del submarino A de la señal emitida por B. B. El operador del sonar submarino A percibe una señal acústica. ¿De dónde proviene esta segunda señal? Elabore un modelo simple para determinar la frecuencia de esta segunda señal y calcúlela dejando sus resultados en función de F0. Última. Finalmente, el operador del sonar de submarino B también percibe 2 señales acústicas. Considere que solo el submarino B está emitiendo sonido. ¿De dónde vienen estas señales? Determine la frecuencia de estos sonidos. No es tan simple después de todo. Entonces, vamos al ejercicio. Entonces, para que esto realmente se vuelva simple, tenemos que entender cómo es el juego. Determine la frecuencia recibida del sonar por el submarino A. La frecuencia relativa del submarino A es igual a la frecuencia real del submarino B. Y el submarino B, ¿se aleja o se acerca? Recordemos, arriba y abajo vamos a colocar la velocidad del sonido, que aquí le pusieron velocidad SM. ¿Cierto? Esa era la velocidad del sonido en el mar. Velocidad del sonido en el mar. Y tenemos que pensar en cómo está. El A se acerca y el submarino B se aleja. Así que justamente es el primer recuadro. Vamos con más arriba. Por la velocidad de ¿qué submarino? Y aquí sería la velocidad de ¿cuál submarino? ¿Arriba quién va? Arriba va el oyente. El oyente es A. Así que tenemos la velocidad de A. Abajo va la fuente. Y abajo va B. Aquí va B. Listo. Ahí tenemos. Ahora hay que reemplazar las cosas. Pero ese es el resultado. Fácil. Vamos por el siguiente.
el operador del submarino A percibe una segunda señal acústica. ¿De dónde viene? La segunda señal acústica viene del ancla. Así que en este ejercicio teníamos el primer submarino. Qué feo mi submarino. Mi submarino, acá sería. Que persigue al otro submarino al azul. Así que vamos a dibujar aquí un otro submarino. Esa fue la señal que teníamos, en donde aquí el BA se acerca y aquí el BB se aleja. Vamos por la pregunta B. La frecuencia relativa que siente A ahora tiene que ver con la frecuencia que emite el ancla. ¿Cierto? Hay una frecuencia que va a emitir el ancla. Ya vamos a ver qué pasa con el ancla. Pero primero hagamos bien esta construcción. ¿Qué es? Bueno, el ancla va a emitir alguna frecuencia. Y el ancla no tiene velocidad. Así que simplemente volvemos a hacer lo mismo que antes. Velocidad del sonido en el mar. Velocidad del sonido en el mar. Aquí, ¿quién es el oyente? Nuevamente, el oyente es el submarino A. Así que va con velocidad A. Pero el ancla no tiene velocidad, así que ahí queda. No hay más que hacer. ¿Cierto? Pero, ¿qué sería la frecuencia que recibe el ancla? La frecuencia que recibe el ancla va a ser igual a, esta es una frecuencia relativa realmente. Y esa frecuencia relativa, uno dice, es la que emite el submarino B. El submarino B emite velocidad de submarina, velocidad submarina del sonido. El submarino B es la fuente y el ancla es el oyente. Como el ancla no tiene velocidad, aquí hay un cero. Es el oyente. Y el submarino aquí, como se va acercando al ancla, ¿con qué signo iría? Si se acerca, sería positivo. No, se achica la longitud de onda. Se acerca, aquí hay uno acercándose, es negativo. No, ya. ¿Ya? No, no hay problema, no hay problema. Si la idea es ir comprendiendo la cosa. Entonces, es negativo y aquí sería la velocidad del submarino B. Ahora sí, ahora podemos decir qué es lo que está ocurriendo con FA'. Por lo tanto, la frecuencia relativa que escucha el submarino A es igual a la frecuencia del ancla, que es la frecuencia real, por la velocidad submarina, dividido por la velocidad submarina menos la velocidad del B, por lo que habíamos dicho, velocidad submarina más la velocidad del A, dividido por la velocidad submarina. Aquí se me simplifican, sí, porque había una quieta. Así que esto lo simplifica todo, y lo que estamos diciendo es como que si rebotase. Y acá tenemos la velocidad submarina más la velocidad de A, y aquí tenemos la velocidad submarina menos la velocidad de B. ¿Qué sería este resultado? El más está asociado a ¿qué? Acá hay un más, a que el oyente se acerca, ¿cierto? Y esto sería que el submarino B se acerca o se aleja. Aleja. Se acerca. Los dos se están acercando. Entonces observa, lo que está pasando es que tú vienes con tu submarino A, tienes aquí tu submarino B, entonces este emite una onda, la onda rebota y llega acá. Y es como si el submarino B se estuviera acercando al submarino A. ¿Cachai o no? Entonces como que la fuente se acerca y el oyente se acerca. Podemos resumirlo de esa forma. Se puede entender de esa manera. Hagamos el último. El último es más complejo. No se puede resumir de esa forma, pero es más complejo reducirlo. Entenderlo es igual de simple. ¿Dónde está? Aquí estoy, ya. Voy. La C. Finalmente, el operador del sonar de submarino B también percibe dos señales acústicas. Considere que solo el submarino B está emitiendo sonido. ¿De dónde vienen estas señales? Determine la frecuencia de estos sonidos.
percibe dos. Uno es del ancla. Ese es fácil de poder explicar, ¿cierto? Porque rebota en el ancla y le llega de nuevo. Y el otro es del submarino A. ¿Cómo sería eso? Al revés, pues, ¿no? Claro. Vamos Como a que lo sacar. entiendo, pero me cuesta un poco. Está como, no sé, porque hay Está como intenso, está intenso. varios factores, sí. Está intenso. Por eso es que yo encontraba importante ver Doppler, porque Doppler finalmente es como saber ocupar estas ecuaciones, pero uno se enreda. Ok, Sí, en realidad. vamos por el primero. Mira, va el submarino A persiguiendo al submarino B. Entonces, ¿qué pasa? Hay una señal que sale de B y rebota que sale de B y rebota en A. Es la misma señal, pero rebota. ¿Ya? Así que la frecuencia relativa que escucha B, la frecuencia relativa, va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia que emite A. ¿Ya? Si rebotan, se alejarían porque como que rebote, pum, como que harían eso, ¿no? El no, lo que pasa es, viene el sonido y es como que yo me apodero del sonido. Y ahora lo emito yo como una fuente real. Eso es lo que está pasando. Si yo no hago Ya. el sonido, es como lo que hace la luna con la luz del sol. No tiene luz, pero llega la luz del sol y se apodera de esa luz y ahora la emite como propia. Es la misma Mm. situación. El A no hace ningún sonido, ninguno. Pero al llegarle el sonido de B, ahora ella también emite, el submarino A también emite un sonido, que es el que había emitido B en principio. ¿Ya? Por rebote nada más. ¿Se entendió? Ya, genial. Voy a borrar ese igual porque eso no hay que ver. Y sigamos. Entonces, el submarino B tiene aquí a la frecuencia que emite A y hacemos nuestro análisis simple. ¿Qué es lo que podemos decir? El submarino B escucha, y aquí, ¿cómo es el juego de las velocidades? ¿Quién es el oyente y quién es la fuente? El oyente es B, está en este sector. Él es el oyente, el que va a escuchar la frecuencia relativa. Así que aquí tengo la velocidad submarina más o menos. Mm, espera. El oyente es B, entonces sería para allá. Ah, a ver. Sería ese para B para allá y el otro para acá. Sería como La un así. pregunta, la pregunta, Sería ¿el más arriba submarino y B, menos abajo. espérate, el submarino B se aleja o se acerca de la fuente? Ah, se acerca, No, se aleja. se aleja. ¿Se está alejando de A o no? Sí. Y percibe Pero un va sonido emitiendo, después. es que eso como que me enreda, como porque emite la onda, pero a la Ujú. vez se aleja. Pero lo va emitiendo. Entonces, Pero olvídate, como si la olvídate que la emite. emitió. Estamos en la Ya. parte olvídate que él la emitió. Estamos de lo que está emitiendo A. A es nuestra frecuencia real. No es real, pero es nuestra frecuencia real. A emite. Entonces, A es la fuente. La fuente se acerca al oyente y el oyente se aleja de la fuente. Aleja. Entonces aquí vamos a decir, el oyente se aleja menos la velocidad del submarino, ¿ve? Y Se A acerca más. se acerca. Y cuando se acerca, se comprime la longitud de onda. También es un menos la velocidad de A. Es como el dibujito que hizo el esta pasada, ¿no? Sí. Mm. Y ahora veamos qué es FA. Ahora FA tenemos que entenderlo, pero FA es el caso anterior. FA es que lo que le llega a A. Pero eso ya la calculamos. Este sería FA es igual al FA' que vimos al inicio. El primer cálculo que hicimos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El submarino A recibe la frecuencia de B y tenía la velocidad del sonido bajo el mar. Y el submarino en este análisis es distinto. Estamos pensando que B emite. De hecho, voy a ir arriba, voy a rayar algo
porque este análisis que está acá te va a confundir. Voy a borrar esto. Vamos a decir que este análisis está centrado en lo que emite A. A emite. Esa es la frecuencia A. Pero es que A nunca emitió. Ahora vamos acá, y este nuevo análisis que estamos haciendo acá abajo es que siguen en los mismos sonidos, en las mismas velocidades, perdón, velocidad A y velocidad B. Estamos yendo como hacia atrás en el tiempo. Ahora estamos viendo lo que emitió B y recibe A. ¿Ya? Así que, ahora, ¿quién es la fuente? La fuente es B, y la fuente se está alejando, así que aquí aparece un más, velocidad de la fuente. ¿Y quién es el oyente? Ahora el oyente es A, así que el A se está acercando, así que aquí hay un más, velocidad de A. Por lo tanto, la frecuencia relativa que escuchó B es igual a su misma frecuencia, pero con dos multiplicaciones. La primera es lo que era FA, que es que me queda la velocidad submarina más la velocidad de A, la velocidad submarina más la velocidad de B, multiplicado por lo que teníamos, la velocidad submarina menos la velocidad de B, sobre la velocidad submarina menos la velocidad de A. Y se acaba. ¿Se entendió? Sí, sí. Cuesta como entenderlo un poco, pero se entiende, se entiende. Ya. Solo falta hacer el del ancla. Ese te lo dejo a ti. Es más fácil que el que hicimos, para que puedas practicar. Pero eso es todo. Así que, bien, dejamos hasta aquí nuestro video y que te sirva el video.